Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de este Su Punto de Encuentro. Esta noche tenemos, como siempre, un programa notable. Un programa cargado de contenido, de entrevistas, de análisis, en fin, de todo aquello que usted quiere saber, que usted quiere conocer. Vamos a intentar una primera entrevista con Uri Ben Shmuel. Uri Ben es el director del diario La Razón. Él ya está con nosotros en la línea telefónica. Querido Uri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Minaya te saluda. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uri, cuéntanos un poquito cómo está. Bueno, ahí quiero contarle a la teleaudiencia que Uri Ben Shmuel es el director del diario La Razón, de este exitosísimo diario a nivel nacional. Y bueno, ya le vamos a preguntarle esta noche, Uri, ¿cómo estás viendo el afer del presidente de la República que hace unos días estuvo en el hospital Rebagliati, fue agredido de palabra por un voluntario ahí, el presidente respondió, en fin, y en torno a esto se ha generado todo un problema? Efectivamente, Jorge, hay versiones discrepantes. En algunos medios ha salido la versión según la cual el presidente respondió a la radio aboceteando a la persona que le insultó. Ajá. Y luego el presidente, como todos sabemos, ha declarado que simplemente respondió de palabra y que no podía permitir que le falten el respeto en presencia de su señora madre y de una de sus hijas. Hasta el momento el tema no está del todo claro. En todo caso, en mi columna de hoy, entre otros temas, he opinado que si fuera cierto que el presidente reaccionó de esa manera, yo creo que reaccionó contra lo que muchos puedan pensar adecuadamente. Lamentablemente nos hemos mal acostumbrado a faltarle respeto a la investidura presidencial. Ahora, Uri, no cualquier persona. Querido Uri, completamente de acuerdo contigo, porque un jefe de Estado hay que respetarlo por múltiples razones, entre otras porque encarna el principio de orden y de autoridad, ¿no? Exactamente. Lamentablemente en el país es el Estado de Derecho y el principio de autoridad se han devaluado tremendamente, en gran parte también por responsabilidad de este gobierno, ¿no? Recordamos como desde el principio, ante cualquier tipo de azonadas, el gobierno se acostumbró a negociar con una pistola en la sien, y eso devaluó el principio de autoridad y devaluó el Estado de Derecho, y lamentablemente también, y aunque nos estamos desviando un poco al tema, la protesta popular se ha convertido en sinónimo de violación de la ley, bloqueo de carreteras, captura de policías, destrucción de propiedad pública y privada, y cuando las fuerzas del orden responden, hay toda una respuesta mediática y política de organizaciones que dicen que eso es fascismo, cuando en realidad lo que debería ser siempre es eso, reaccionar con energía frente a cualquier violación de la ley. Entonces, al final del día, efectivamente, una cosa lleva a la otra y terminamos con este tipo de agravios al jefe de Estado que representa a la nación, nos guste o no nos guste, ha sido elegido democráticamente y eso hay que respetarlo, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado en otro país, Uri? ¿Qué hubiera pasado en los Estados Unidos, por ejemplo, o en la Europa tan civilizada, o en cualquier país donde hay una conciencia política clara de respeto al sistema político y a quien lo encarna? ¿Qué hubiera pasado, digo, si es que alguien insultaba a un presidente por ahí? Lo que pasaría en cualquier país democrático es que esa persona termina con sus huesos en la cárcel. Ajá. Y enjuiciada. Pero volvemos al tema. Aquí hace algunos meses, Jorge, fueron asesinados 25 policías. Ajá. Y hasta donde yo sé, hasta el momento no hay ningún responsable, y eso también se llamó protesta popular, y es algo inconcebible, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, el Estado de Derecho está absolutamente devaluado en nuestro país, ¿no? Ahora, lo que hay que decir, querido Uri, es que el sistema democrático se nutre del principio de autoridad, ¿no? Es decir, si se violenta, si se increpa o se agravia al presidente de la República, en rigor lo que se está haciendo, además de dañar la imagen del presidente, es mortificar o afectar el sistema democrático, el sistema político en general. Absolutamente, coincido totalmente contigo. Lo que pasa es que para algunos democracia es sinónimo de democracia boba, es decir, una democracia atada de manos que no tiene derecho a, valga la redundancia, hacer respetar el Estado de Derecho. Entonces, cualquier respuesta del Estado frente a una azonada es considerado fascismo, ¿no? Ajá. Lo cual es un absurdo.
A ver, en Estados Unidos, ¿qué pasaría si matan a 25 policías? En Estados Unidos te para un policía cuando estás manejando y pobre de ti que hagas un movimiento brusco o no pongas tus manos sobre el volante. Claro, ciertamente. Y lamentablemente se toman de rehenes policías, se asesinan policías y bueno, pero el gobierno también de alguna manera es responsable por todas estas mesas de diálogo, que en alguna ocasión las he llamado mesas de capitulación. La lección es muy clara y la historia nos lo enseña con grandes ejemplos y con pequeños ejemplos. El apaciguamiento jamás da buenos resultados. El ejemplo más emblemático es cuando Chamberlain, el primer ministro británico, viajó a Alemania y negoció la entrega de Checoslovaquia pensando que eso iba a traer la paz a Europa, y regresó con un papel que decía: he traído la paz para esta generación, y 2 años después estalló la guerra más salvaje de la que tenga recuerdo de la historia, ¿no? Entonces, el apaciguamiento jamás da buenos resultados, y cuando se capitula frente a la violencia, eso tarde o temprano trae malos resultados. Vayámonos a otro tema fundamental, querido Uri, que tiene que ver con esta última encuesta publicada por Datum. Datum, entre otras cosas, le da a Alan García 39% de aprobación, ¿no? Hola, Uri, ¿estás ahí? Correcto, ha subido... Sí, te escucho perfectamente, no sé si me escuchas. Sí, perfectamente. Cuéntanos tu impresión sobre este 39% de García. Bueno, está sucediendo. Recordemos que el presidente Toledo también hacia el final de su mandato empezó a subir en popularidad y terminó con un porcentaje bastante respetable, y yo pienso que... Perdóname, es buen síntoma para el modelo, ¿no? Uri, buen síntoma para el modelo, ¿no? ¿Perdón? Es buen síntoma para el modelo, digo. ¿Perdón? Es un buen síntoma para el sistema. Sí. Yo creo que sí, yo creo que es un buen síntoma para el sistema. Pues no sería tan optimista tampoco, ¿no? Ahí, si hablamos de encuestas, a mí me preocupa mucho, si revisas la encuesta de Ipsos Apoyo, que salió hace un par de semanas, la primera encuesta urbano-rural, la mayoría de los analistas se concentró en el tema de quién iba adelante en las simpatías electorales, pero para mí lo más significativo de la encuesta fue la pregunta... Fue una serie de preguntas a las cuales un porcentaje considerable de la población respondió de la siguiente manera, diciendo que estarían a favor de mayores impuestos a los ricos, nacionalización de las empresas extranjeras, estatización de las empresas privadas, no a la exportación de una molécula de gas a ningún país, es decir, toda una serie de respuestas que ideológicamente nos llevan de vuelta al velasquismo de los años 70. Entonces yo creo que la pregunta que habría que hacerse es cómo después de 20 años de sucesivos gobiernos que han aplicado una economía de mercado, sigue habiendo un porcentaje respetable o considerable de la población que todavía tiene metido en su chip el modelo estatista. Yo creo que aquí hay una falla en el tema de la comunicación y en el tema de la defensa del modelo. Lamentablemente también ahí como que nos hemos dejado ganar por toda esta argolla político-mediática, políticamente correcta, que habla de otros modelos que en realidad han demostrado su fracaso absoluto. Pues, ¿cuál es la alternativa a este modelo? El socialismo del siglo XXI, entre comillas, de Chávez, que ha llevado a la miseria a Venezuela, el modelo que está aplicando Evo Morales en Bolivia, el modelo cubano, ¿cuál es? Entonces yo creo que ahí también hay un problema de falta de ponerse la camiseta para defender el modelo de los políticos, de los empresarios, de los periodistas. A la gente le da vergüenza decir que es de derecha. Derecha es una mala palabra. Dionisio Romero, banquero y empresario emblemático, si los hay, cuando, digamos, hizo la sucesión con su hijo en el Banco de Crédito, dio una entrevista en la cual dijo que él era de centro izquierda. Es decir, me resulta absolutamente jalado los cabellos que un banquero diga que es de centro izquierda. Dios mío. A la gente le da miedo decir que es de derecha. A la gente le da miedo decir que es de derecha, como si fuera un insulto. Y yo creo que el capitalismo es el modelo que le ha llevado la mayor prosperidad a la humanidad en los últimos 200 años. Querido Uri, y el socialismo lo único que ha provocado es miseria y docenas, si no cientos de millones de muertos. Sin embargo, a la gente le gusta decir que es de centro izquierda o de izquierda,
y le da miedo decir que es de derecha. El único ejemplo contrario que se me ocurre es Sarkozy, que pronunció un brillantísimo discurso al final de las elecciones que ganó, en el cual reivindica, digamos, para la derecha todos los progresos que ha tenido la humanidad en los últimos, por lo menos, 100 años, ¿no? Querido Uri, lamentablemente el tiempo de televisión es muy corto. Yo te agradezco muchísimo por esta conexión y claro está, te comprometo a estar permanentemente en contacto con nosotros como hoy día, como cada martes. Te mando un fuerte abrazo, hombre. Muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge. Al contrario, un placer estar contigo. Buenas noches. Gracias, Uri. Bueno, era Uri Ben Shmuel, el director del diario La Razón, notable periodista, mejor intelectual, perspicacísimo analista de los temas políticos y económicos. Y el tema de fondo en esta entrevista tenía que ver con un tema puntual. El tema era, Alan García como presidente de la República ha sido insultado, ha sido agraviado. Lo han llamado corrupto cara a cara. Y la verdad es que hay un tema que los demócratas tenemos que decir. Y es que en la democracia, el que encarna el sistema, el principio de autoridad, el principio del orden, es el presidente de la República. Una vez pasadas las elecciones, cuando se elige al presidente, todos tenemos la obligación, tirios y troyanos, tenemos la obligación de respetarlo. No solo porque se trata de una persona, sino fundamentalmente por la investidura. Porque en la persona del presidente está la investidura del país, está la investidura del sistema democrático y está fundamentalmente el orden político. Porque un país cuando no tiene orden político, lo que sobreviene es el caos. Al cosmos encarnado por el presidente le sobreviene el caos si se lo falta. Y cuando viene el caos viene el desorden. Y cuando viene el desorden, la hija predilecta del desorden sin ninguna duda es la violencia. Por eso es que a un presidente de la República ni acá, ni en ninguna democracia, se lo puede insultar, no se lo puede agraviar. Podemos no estar de acuerdo con sus ideas, puede no gustarnos su sistema político, puede no gustarnos el modelo económico que está apuntalando, pero eso hay que debatirlo, eso hay que discutirlo, eso hay que hacerlo en el plano de las ideas, y hay que hacerlo de manera comedida y de manera inteligente. Para eso hay prensa escrita, prensa hablada, prensa televisiva, para eso hay internet, hay Skype, hay Facebook, hay Twitter, hay mil maneras de decir al presidente no estoy de acuerdo con su gobierno. Pero lo que no podemos hacer en ningún caso es insultarlo. Lo que no podemos hacer es agraviarlo. Al agraviar al presidente de la República, agraviamos el sistema político. Y al agraviar el sistema político, ponemos en serio riesgo el principio de orden en un país. Y eso sí que los demócratas no podemos permitirlo. Yo no soy aprista, no he sido aprista, ni seré jamás aprista. Pero me queda claro que un presidente hay que respetarlo si es que respetamos el sistema democrático. Este es su punto de encuentro. Nos vamos a hacer una brevísima pausa. Al regresar tenemos varias entrevistas importantes y también intentaremos un enlace con Hugo San Martín. Él ha sido ex ministro de Carlos Mesa en el gobierno boliviano, el gobierno que fuera derrocado por Evo Morales, y con él hay muchos temas que hablar, sobre todo el cuestionamiento que ha hecho Evo Morales del Nobel que se le ha entregado a Mario Vargas Llosa. Y también están con nosotros acá dos jóvenes inteligentes, Amelia Viola y Luis Castromonte. Ellos son guaracinos, son de la UNASAM, son jóvenes, como muchos jóvenes que nos siguen en este programa, y tienen mucho que decir sobre su universidad, sobre su ciudad y sobre las perspectivas que le encuentran ahora. Brevísima pausa, ya venimos.